Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es el tema el personal oficial y la guarda absoluta de reserva. El fundamento legal se encuentra en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en proceso del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias en el supuesto previsto en el artículo 63 de este código. Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la ley para regular las sociedades de información crediticia, ni la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros, a que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este código, ni la que proporcione a un contribuyente para verificar la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet que se pretenda deducir o acreditar expedidos a su nombre en los términos de este ordenamiento. La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 400 bis del Código Penal Federal que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Tampoco será aplicable dicha reserva respecto a los requerimientos que realice la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones para efecto de calcular el monto de las sanciones relativas a ingresos acumulables en términos del impuesto sobre la renta, a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Competencia Económica, cuando el agente económico no haya proporcionado información sobre sus ingresos a dichos órganos o bien estos consideren que se presentó en forma incompleta o inexacta. Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos por los párrafos 3 y 4 del artículo 79 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos contenciosos directamente relacionados con la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La información que deba suministrarse en los términos de este párrafo solo deberán utilizarse para los fines que dieron origen a la solicitud de información. Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la información relativa a la identidad de los terceros independientes en operaciones comparables y la información de los comparables utilizadas para motivar la resolución, solo podrá ser revelada a los tribunales ante los que en su caso se impugne el acto de autoridad sin perjuicio de lo establecido en los artículos 46, fracción cuarta y 48, fracción séptima de este código. Solo por acuerdo expreso del secretario de Hacienda y Crédito Público se podrá publicar los siguientes datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas. Mediante el Tratado Internacional en vigor de que México sea parte que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, se podrá suministrar la información de las autoridades fiscales extranjeras. Dicha información únicamente podrá utilizarse para fines distintos a los fiscales cuando así lo establezca el propio tratado y las autoridades fiscales lo autoricen. También se podrá proporcionar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, previa solicitud expresa, información respecto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas contenida en la base de datos y sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria, en los términos y condiciones que para tal efecto establezca el citado órgano desconcentrado. Además de los supuestos previstos en el párrafo segundo, tampoco será aplicable la reserva a que se refiere este precepto cuando se trate de investigaciones sobre conductas previstas en los artículos 139,
139 quater y 148 bis del Código Penal Federal. De igual forma, se podrá proporcionar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía información de los contribuyentes para el ejercicio de sus atribuciones. La información comunicada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía le serán aplicables a las disposiciones que sobre confidencialidad de la información determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en términos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Solo podrá ser objeto de difusión pública la información estadística que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía obtenga con los datos a que se refiere el presente artículo. La reserva que se refiere al primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellos que se encuentren en los siguientes supuestos. Fracción primera, que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. Fracción segunda, que tengan a su cargo créditos fiscales determinados que siendo exigibles no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este código. Fracción tercera, que estando inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes se encuentren como no localizados. Fracción cuarta, que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal. Fracción quinta, que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los términos de lo dispuesto por el artículo 146 de este código. Fracción sexta, que les hubiere condonado algún crédito fiscal. Fracción séptima, cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales que se encuentren omisos en la presentación de declaraciones periódicas para el pago de contribuciones federales propias o retenidas. Tratándose de este supuesto, también se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria del ejercicio y el periodo omiso. Fracción octava, sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y extrabursátil a que se refiere la ley del mercado de valores que no cumplan con la obligación de tramitar su constancia al cumplimiento de obligaciones fiscales. Fracción novena, personas físicas o morales que hayan utilizado para efectos fiscales comprobantes que amparan operaciones inexistentes sin que dichos contribuyentes hayan demostrado la materialización de dichas operaciones dentro del plazo legal previsto en el artículo 69b, octavo párrafo de este código, salvo que el propio contribuyente dentro del mismo plazo haya corregido su situación fiscal. El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de internet el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellos que se ubiquen en alguno de los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior. Los contribuyentes que estuvieran inconformes con la publicación de sus datos podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el Servicio de Administración Tributaria determine mediante reglas de carácter general en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga. La autoridad fiscal deberá resolver el procedimiento en un plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente al que se reciba la solicitud correspondiente, y en caso de aclararse dicha situación, el Servicio de Administración Tributaria procederá a eliminar la información publicada que corresponda. Fiscal presentó la cápsula informativa con el tema El personal oficial y la guarda absoluta de reserva, por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, el servicio de contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Si usted necesita alguna orientación fiscal o jurídica, le invito a que nos escriba al correo radiofiscalmx@gmail.com. La orientación por correo es totalmente gratuita, no tiene costo. Si su orientación es de índole jurídico, es con la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez, quien es nuestra consultora jurídica. Si su asunto es
de orientación fiscal o contables contra el contador público Pedro Linares Manuel al correo radiofiscalmx@gmail.com. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.